pero puede ser que hayan ciertos conceptos o ciertas cosas que ya se vieron en esos capítulos, ¿no? Que se vuelven a revisar ya en el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3 básicamente es primera ley, volvemos a revisar temas de primera ley, pero para sistemas abiertos. Entonces, la clase de hoy, ustedes van a trabajar con el libro de Sengel, van a revisar los ejercicios resueltos de la sección de calores específicos, tanto a presión constante y volumen constante, y los temas de entalpía y energía interna. También en gases y en sólidos y líquidos las diferencias, ¿no? Entonces, vamos a revisar conceptos el día de hoy y los ejercicios, ustedes, a medida que van revisando los ejercicios resueltos, yo no quiero estar explicando un ejercicio resuelto porque sería repetitivo y lógico, ya que en el libro están muy claros, muy entendidos, y ustedes también tienen bastante fortaleza de la parte en que vieron en fisicoquímica muchos de estos temas, ¿no? No hay una complicación. La única novedad es el uso de las tablas, que son valores reales, datos para manejar valores reales, y de ahí lo que es ecuaciones, fórmulas, eso ya lo han venido viendo desde termoquímica, química general, ¿sí? Y con fisicoquímica, ¿no? Entonces no debería haber complicación ahí. Conceptos, tienen que tener reforzados los conceptos eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, y vamos a trabajar con el libro guía. Así que todos, por favor, tengan abierto el libro guía. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya tiene talleres. El jueves vamos a hacer talleres para cerrar capítulo 2. Entonces, ya a la otra semana hacemos un repaso rápido y entramos con capítulo 3 el día martes, pero ya el jueves lección, cosa que de una ya se van con una mitad del parcial ya se puede decir ya hecho, para antes del feriado. En el feriado ustedes no van a tener el martes clases, ese día no recuperable, así que no hay problema porque el jueves ya sí tienen clases, viene a ser el jueves 4, entonces es normal. Y continuaremos con capítulo 3, bastante capítulo 3 vamos a trabajar, y hasta el segundo parcial. Vamos a revisar también parte del capítulo 2 y capítulo 3 vamos a hacer a la par. No sé si tienen alguna pregunta. Yo hablé con la profesora también sobre el tema del proyecto. El proyecto básicamente es el último capítulo, que son ciclos. Y los lineamientos ella me los tiene que entregar para que ya vayan trabajando. Si no, voy a poner yo una aplicación sobre ciclos para que cada uno desarrolle y hagan sus cálculos. Y eso que sea parte del trabajo, la parte experimental, que puede también incluir un video demostrativo que ustedes hagan una explicación sobre el proceso y su aplicación industrial. Como son futuros ingenieros químicos, tienen que aplicar termodinámica de alguna forma a algún tema de industrial, ¿no? ¿Cómo lo aplicarían? ¿Cómo lo harían? O sea, ¿qué es lo que se ve? Y ahí tienen que hacer investigación. Entonces yo me iría más por ese campo, la aplicación ya a nivel de ingeniería química, de procesos, el tema de los ciclos, ¿no? Un momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? En la lección, si necesitamos algún dato termodinámico, vamos a poder tener abierto el libro. Sí, pueden tener abierto el libro, es el libro abierto, es que eso no se puede controlar, sí, no hay problema. Igual tienen las tablas, es importante tener las tablas a la mano, o sea, van a trabajar con las tablas. Es decir, ya o las imprimen o para que puedan trabajar aparte, ¿no? Porque eso de estar chequeando en el libro todas las tablas les puede quitar tiempo. Entonces va la lección. O sea, bueno, en la primera sección del examen, porque yo prefiero llamar así a las lecciones, las evaluaciones, va a ser de 25 puntos y 25 puntos la que es para noviembre. Así la voy a distribuir.
Ok. Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase grabada. A ver, tengo un mensaje. Ok, listo. Recording in progress. Eso fue largo esto de aquí. Ok. Ok, entonces, la clase pasada habíamos revisado temas de energías, procesos de energías, el uso de las tablas, con lo que es el balance en sistemas cerrados. Yo les pedí que también revisen ejercicios sobre, por ejemplo, trabajo. Hay trabajo que realiza el sistema hacia el entorno, que viene a ser el trabajo de frontera, y el otro el trabajo que le dicen en el libro le llaman trabajo de flecha, que es el trabajo que hace el externo, el entorno hacia el sistema, ¿no? Que puede ser a través de un calentamiento eléctrico, ¿no? O agregar calor, ¿no? Entonces, se hace, perdón, energía. Hablemos de términos de energía, ¿no? Entonces, si es por una resistencia eléctrica, entonces eso se está haciendo un trabajo, ¿sí? Hacia el sistema, ¿sí? O calentamiento, ¿sí? La energía se está transfiriendo como calor, ¿sí? Hacia el sistema, ¿no? Entonces, en el balance, recuerden que ustedes tienen entrada menos salida igual lo que se acumula el sistema. Entonces, teniendo bien claro y lo que se acumula en el sistema, tenemos energía interna, energía potencial y energía cinética. Normalmente, el análisis de los cambios del sistema se hace en sistemas estacionarios. Es decir, no tenemos energía potencial y cinética que nos afecte mucho en los cálculos. En la realidad sí hay que incluir esos cambios, si es que tenemos datos para calcular la energía cinética y potencial. Ya eso es en una termodinámica ya no de texto, ¿no? Como para enseñar, sino ya más avanzado y a nivel real. Ok, entonces, importante dentro de la determinación de energías del sistema, estamos hablando energía interna, entalpía, hablar de los calores específicos. Los calores específicos son medidas de cuánto incrementa la energía por cada, en la masa. Tenemos una masa X, si le agregamos 1 grado centígrado de temperatura, ¿sí? ¿Cuánto es la energía? ¿Cuánta es la energía que incrementa? Entonces, para cada sustancia, para cada, sea este gas, sólido, líquido, tiene una capacidad, ¿no? Entonces, se establece en función de un estándar, al igual bueno, como un valor estándar, con valor para las sustancias, por ejemplo, hay un calor específico para el agua a ciertos intervalos de temperatura, ¿no? Entonces, para cada sustancia tiene su constante, que quiere decir la cantidad de energía requerida para aumentar en 1 grado su masa. Entonces, esta relación, como es una propiedad específica, que quiere decir que está dividida para una masa, y también temperaturas. ¿Sí? En el momento se la utiliza para poder determinar la cantidad de energía total en una masa X. ¿Sí? Porque sabemos que por cada gramo, por cada kilo, tanto de energía se agrega al aumentar 1 grado de temperatura. Entonces, si agregamos más temperatura, cuánta masa más, y con la masa, la cantidad de masa del sistema, cuánto calor, ¿sí? Voy a requerir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué CP y CB? Esto se utiliza para diferenciar en gases. En líquidos no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los líquidos, tanto en líquidos y sólidos, ¿por qué no tiene sentido usar CP y CB, chicos? A ver, díganme. ¿Ideas? ¿Por qué en líquidos no se habla de CP y CB, sino se habla de C, un solo halo? ¿Y por qué en gases sí hablamos de CP y CB? Porque no le afecta mucho la presión a los líquidos.
Así es, líquidos y sólidos, ¿sí? Más en sólidos y líquidos apenas, ¿no? Pero no tenemos cambios de volúmenes por efectos de las presiones, etcétera, o estos procesos de expansión y compresión no tenemos en la compresión, no tenemos en los sólidos y líquidos, son incompresibles. Entonces, se habla del CP y CB para procesos, por ejemplo, que se dan en gases a volumen constante, se habla de CB, es decir, un sistema rígido, que quiere decir que no tengo una pared móvil. Si tengo una pared móvil en el sistema, manteniéndolo cerrado, porque no está abierto en el sistema, entonces hablamos de CP, ya. Es decir, hay cambios de volumen, pero la presión se mantiene constante, ¿no? En cambio, si tenemos el sistema rígido, al cambiar la temperatura, al aumentar una temperatura, vamos a aumentar la presión, pero el volumen se mantiene constante. Entonces, hablamos en gases de esos términos, CP y CB, que sí sufren estos cambios. ¿Ya? Entonces, recordemos que un gas con bajas presiones, o las presiones aproximándose al cero, se comporta como un gas ideal. Así que ya lo hemos visto con el tema del factor de compresibilidad, las tablas, las gráficas. Entonces podemos hacer una aproximación cercana a un gas ideal que nos da un 2-3%. Sí, las presiones son un poco más elevadas, por encima de los 5 atmósferas, entonces ya estamos hablando de unas variaciones y tenemos que aplicar ecuaciones de los gases reales. Ahora, aún así, si tenemos unas temperaturas bien altas, el gas también tiende a tener características ideales. Recuerden que tiene que alejarse del punto crítico. Los valores de la región del gas que se aleja del punto crítico en condiciones reales, o sea, un gas real actúa como un gas ideal, o sea, tiene las condiciones similares a la idealidad, cuando las temperaturas son muy altas y alejadas del punto crítico. Entonces, se puede aproximar, bueno, los valores de Cp sub 0 y Cbo sub 0 son calores específicos del gas ideal. La relación entre Cp y Cb por gases, tenemos esa expresión, R igual Cp menos Cb. ¿Por qué el Cp es mayor al Cb? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es la diferencia de datos? ¿Por qué el Cp llega a ser mayor que el Cb en un gas? ¿Mm? Chicos, ¿ideas? Debido a la presión que se ejerce. Más o menos. Ya que la presión constante, o sea, el sistema se puede expandir, o sea, más de lo... Muy bien, exacto. Entonces, los cambios en los procesos de expansión y compresión son mucho mayores que los de volumen constante. ¿Ya? Entonces, justamente por esos procesos, siempre el Cp va a ser mayor que el Cb. Entonces, ustedes recuérdense esta ecuación R, que es la constante de los gases, igual Cp y Cb. Cuando queremos encontrar el Cp, a partir del Cb, tenemos que utilizar la ecuación para los gases que tengan comportamiento ideal. Ojo, si no tienen comportamiento ideal, estas ecuaciones no me van a servir. ¿Queda claro? Ahí tengo que utilizar expresiones, utilizar ecuaciones de cálculo integral, diferencial para Cp y Cb. A presiones más altas, el Cp y Cb se evalúan conociendo el valor ideal y la relación PBT de la sustancia. Ok, en general se obtiene que siempre el Cp es mayor, siempre va a ser mayor que el Cb. La única forma que el Cp sea igual a Cb, ¿cuándo es? Se puede decir cuando el gas tiene características de un líquido, similar a un líquido. ¿Sí? Entonces, si tiene características similar al líquido, o como el líquido, si ya vemos un gas licuado, podemos poner así, ¿no? Un gas licuado, un gas en estado líquido, entonces tenemos que el Cp es igual al Cb. Recuerden que los líquidos, el Cp es igual, es lo mismo. Se habla de una sola, ya que no hay diferenciación entre a presión constante y volumen constante. Entonces, a medida que estos valores llegan a cero desde una referencia. ¿Cuál es la referencia? La temperatura absoluta, que es el 0 Kelvin, ¿no?
El 0 Kelvin es la temperatura absoluta en donde si ustedes revisan las tablas, a 0 grados Kelvin no hay H es igual 0, U es igual 0, todas las propiedades se mantienen en referencial 0. O sea, este es nuestro valor referencial, el 0 absoluto. Para fluidos incomprensibles, donde el volumen es constante, se tiene que Cp igual a Cv, y sustancias que son casi incomprensibles, como líquidos y sólidos, ya la diferencia tiende a 0, por lo tanto el Cp se aproxima al Cv. Entonces, cuando hablemos de líquidos y sólidos, vamos a manejar un solo valor, Cp o Cv, un solo dato, C, capacidad calorífica, punto. No se habla ni de presión ni de volumen constante. Ahora, revisemos el tema en gases. Yo les había hablado algo sobre los intervalos de temperatura. Ahí tenemos una gráfica que se nos muestra en el libro de la temperatura Kelvin versus en el X y versus el calor específico. El calor específico está por mol, ¿no? Recuerden que cuando se habla de la unidad sobre mol, se utiliza una línea encima de C. Eso es para especificar que se trata del molar, calor específico en base al mol. Entonces, observen la línea donde está el argón, helio, neón, criptón, xenón y radón. Es constante. Los gases monoatómicos, no importa el cambio de temperatura, ¿sí? Como argón, helio, ¿sí? Neón, criptón, xenón, radón, todos los monoatómicos, no importa que cambie la temperatura, siempre el calor específico va a ser constante. Entonces es muy fácil determinar, eso es una regla por que no hay cambios. Mientras que observen para el hidrógeno, el aire, el oxígeno, el aire es una mezcla de gases, pero miren que aún así su curva se mantiene, como que si fuese, si ustedes observan las curvas a medida que aumenta la temperatura, en ciertos intervalos tienden a tener un comportamiento lineal, ¿sí? Por ejemplo, miran el CO2 a partir de, se puede decir por ejemplo, de 35 a 40, tienen un comportamiento casi lineal, ¿sí? De 40 a 45, aunque cambia la pendiente, tiene un comportamiento lineal, o sea, en intervalos. Y si hablamos de temperatura, esos intervalos son de 100 grados, diferencias de 100 grados, entonces son, tal vez, en nuestros cálculos decimos un intervalo bien grande, pero son intervalos pequeños para los cambios. O sea, para que sea un intervalo grande de cambio tiene que ser más de 500 o a 1000, ¿no? Diferencias grandes en Kelvin, ¿no? En temperaturas Kelvin. Miren los intervalos, mientras más cortos sean, hablamos de 100 grados centígrados, de intervalos de 100, 50, 100, 200. Si ustedes ven, el comportamiento es casi lineal en algunos temas. Por ejemplo, en el oxígeno ven que a partir de 1100 o 1200 es una línea recta, ¿no? Entonces es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que tranquilamente puedo coger punto 1, punto 2 o hacer un promedio de los CP y sacar, hacer reglas de 3, porque tiene comportamiento lineal. Es decir, pueden ustedes aproximar valores linealizando, ¿no? Haciendo interpolaciones, ¿no? Considerando que es una línea recta. Entonces esa es la ventaja, ya no van a trabajar con temperaturas por encima de los 3000, pero en intervalos, si cogemos intervalos, si hablamos intervalos de 100, de 200, no vamos a tener un porcentaje de error muy alto. Entonces, si observan también, mientras más la molécula es más compleja, el gas tiene más elementos, ya el calor específico es más alto. Estamos revisando Cp, pero lo mismo es para Cv, ojo. Lo único que cambia es el valor, pero el comportamiento igual. Y se incrementan con la temperatura. Entonces, si ustedes no tienen en una tabla o no tienen valores de Cp, ¿ya? A cierta temperatura, pueden sacar, así mismo como hicimos con las tablas en el módulo anterior, que cogíamos, interpolábamos, lo mismo podemos coger, aunque podemos hacer un promedio punto 1, promedio punto más bajo, el punto más alto, los cercanos que se tengan en la tabla, dividido para 2 y tenemos el Cp. ¿No? Si es que en el caso no nos da, y es una buena aproximación, ¿no? Entonces ahí tenemos una aproximación.
Entonces, el valor real nos da la tabla directamente. Si tenemos a cierta temperatura, el valor de CP, CB o sí, más que todo CP y CB, tenemos ya la tabla, directamente ese es el valor real, ¿sí? Por tabla. Si me dan si lo tengo que hacer por la diferencial, hay una expresión que es un polinomio, una ecuación cúbica, para determinar el CP de un gas, que eso lo vamos a ver en un ejercicio. No sé si acuerdan de esa expresión cúbica. A es A más B por T más C por T cuadrado más D por T cubo al cubo. Entonces tenemos esa expresión del CP específico para gases, para todos los tipos de gases. ¿Ya? Cuando depende del intervalo de temperatura, es decir, ya CP no se mantiene constante, es un intervalo muy amplio. Cuando el intervalo de temperatura es muy amplio, entonces ya tengo que utilizar la ecuación cúbica para poder hallar el CP. Eso lo hicimos en fisicoquímica, recuerden. Ok, en temas de cambios de energía interna, recordemos que la energía interna se relaciona con el calor específico, volumen constante. ¿Sí? Las sustancias incompresibles solo van a depender de la temperatura, lo mismo que los gases. Entonces, la energía interna depende de la temperatura, sí. Su calor específico va a estar dado por el CB, ¿no? Ahora, independientemente de esto, como la energía interna es una propiedad de estado, ¿sí? Que no va a depender del proceso, sino de las condiciones iniciales y finales, es propiedad de estado. Entonces, los estados del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesito tener un ejercicio que me diga o un proceso que sea siempre a volumen constante para determinar energía interna. No. Cuando son gases, puedo utilizar también el CB, ya así no sea volumen constante para determinar la energía interna. E independiente de la energía interna en los estados inicial y final, no depende del proceso. Entonces puedo encontrar el cambio de energía interna con el CB. ¿Sí? Lo mismo para la entalpía, cuando se dan procesos, dice procesos, el CP a presión constante. No necesariamente puedo tener variaciones de presión e igual encontrar la entalpía utilizando el CP. ¿Sí? Porque son propiedades de estado. Ok, entonces el cambio de energía interna entre estado 1 y 2 se obtiene por la integración de la expresión. Entonces, en pequeños intervalos de temperatura, si no son muy altos, podemos utilizar la promedio, ¿no? El CB promedio, ¿sí? Y hacer esta expresión, ¿no? Determinarlo por esta expresión. Para este tipo de problemas deben de revisar el ejercicio resuelto 4.7, que es un ejercicio que da determinar el cambio de energía interna usando la tabla, los CP de la tabla, usando la ecuación cúbica y usando el promedio. Es decir, para ver los errores que hay, el real es el de la tabla, ¿sí? El valor real. Tienen el de la ecuación cúbica, que es por medio del integral, que ustedes pueden ponerlo en un programa y siempre tener esa ecuación para que les resuelvan en la calculadora, y les sale también un valor exacto cuando son rangos de temperatura que son muy altos, ¿no? Pero es un valor también es aceptable porque los porcentajes de error son menores al 3-4%. Y el otro, que es el promedio, también es aceptable porque sí da un valor más cercano al de la tabla, ¿no? Cuando son intervalos de temperatura que no son tan grandes. Habíamos visto en la gráfica que para que sea esta diferencia de CBI grande, los valores de temperatura deben de pasar los 300, 400, 500 grados Kelvin, o sea, es bastante amplia el rango, ¿no? Entre el estado final y el estado inicial. Ok, al igual que la energía interna, también tenemos los cambios de entalpía que dependen del CP, ¿no? Al igual que la energía interna, escribimos CB igual delta T, por delta T. CB por delta T, CP por delta T, tenemos el cambio de entalpía también en los gases. Pero ¿qué sucede en los líquidos?
Tenemos la definición de la entalpía basándonos en la primera ley, que la entalpía es igual energía interna más PV, trabajos, ¿no? Por la relación de trabajo. A volumen constante, vamos a diferenciar toda esa expresión y vamos a tener finalmente delta H, o derivada de H igual derivada de U, más V por derivada de P. La derivada de V se va, se hace 0 a volumen constante. Y tenemos du más V de P, ¿no? Entonces, al integrar, vamos a tener esta en líquidos y sólidos, en sustancias incompresibles, tenemos el C, un valor de C, no hablamos ni de CP ni de CB, ojo. Entonces, tenemos que la energía interna está dada por C, un C promedio, delta T, más B, delta P. El término para sólidos, el V, delta P, es insignificante porque en verdad que el delta P no hay cambio, no hay mucho cambio, son incompresibles, no hay cambio, entonces tiende a 0. Entonces delta H es igual a delta U. Si observan, para los sólidos, delta H es igual a delta U. Y esta a su vez es igual a C promedio por delta T. Para líquidos se puede presentar dos casos especiales. Procesos a presión constante, como en el caso de los calentadores, donde el delta P es 0. Entonces nos queda, al igual que el de los líquidos, el de los sólidos, la relación que el delta H es igual a delta U, y este a su vez igual a calor específico por el delta T. Y también se pueden dar procesos a temperatura constante, como en las bombas, ¿no? En todo lo que es sistemas de bombeo, donde los cambios de temperatura son insignificantes, tienden a 0, y cómo se calcula la entalpía, el cambio de entalpía, con V delta P, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes copien esas reglas para lo que son líquidos y sólidos. Entonces, para un proceso de cambio de entalpía que ocurre entre el estado 1 y 2, la relación se puede expresar del punto 2, ¿no? Tenemos H2 menos H1 igual B, P2 menos P1. Si utilizamos el estado 2 como líquido comprimido, temperatura y presión dadas, el estado 1 como líquido saturado, vamos a tener finalmente esta expresión, que la entalpía equivale a una presión y temperatura dada, a la entalpía del líquido comprimido, a una temperatura dada, más el volumen específico del líquido comprimido por la diferencia de presión, ¿sí? Presión medida menos la presión saturada a la temperatura. Si ustedes revisan que normalmente el segundo término de la expresión de H, es decir, el volumen específico del líquido saturado por ese diferencial de presiones, tiende en muchos casos a ser insignificante, y por ende se hace la igualación de que la entalpía de un líquido equivale a la entalpía del líquido saturado, ¿sí? Cuando hicimos las revisiones de las tablas, hicimos esa asunción, ¿no? Y es similar, que no hay mucho error para los líquidos. Pero la corregida, la que es más real, ¿sí? Cuando tenemos cambios de presión, o tal vez las presiones o un líquido comprimido que sí tenga muchos cambios, entonces tenemos que utilizar el segundo término del otro lado de la ecuación, del lado derecho de la ecuación, para corregir el valor de la entalpía. Y tenemos a alguien que... Ok, entonces, en estos momentos ustedes van a revisar el ejercicio 4.7 o 4-7 del libro de Sengel, que es el ejercicio donde tenemos la explicación de un gas, ¿sí? De un proceso de un gas, en donde que piden es el cambio de entalpía, pero en el cambio de energía interna de ese proceso, con diferentes condiciones, es decir, utilizando el CP de las tablas, utilizando el CP mediante la ecuación, integrando esa ecuación, y el CP promedio, ¿no? Para que ustedes vean los porcentajes de error. Entonces, en estos momentos, todo esto lo tienen en la parte teórica explicada en el libro de Sengel,
Entonces, el 4.7, por favor revísenlo porque vamos a hacer un ejercicio similar en clase. 4.7 es este. Es el problema del aire. Así que por favor revisa. Este es el primer ejercicio que da el capítulo, la parte de los calores específicos. Y también van a revisar el 4.11. Entonces revisen estos ejercicios, por favor, porque vamos a trabajar. Miren que aquí está la ecuación. Les piden hallar los valores del cambio de energía interna con los valores de las tablas, utilizando la ecuación, el CP de la ecuación. El CP lo tienen que llevar a CB para poder determinar la energía interna. Y finalmente con los valores promedios de CB. Entonces, importante que revisen las tablas de dónde sacan estos valores para que vayan haciendo el seguimiento al ejercicio. Por favor, ahorita tienen unos 5 minutos para revisar. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, me está bien. Ok. Ok, pueden revisar los otros ejercicios que también tienen balances de energía. Incluyen también calentamiento eléctrico, cuando se utiliza, por ejemplo, el trabajo de flecha, está ingresando trabajo al sistema que le denomina trabajo de flecha, utilizar sistema inglés, el valor, la transformación del HP a BTU hora, el valor de cuánto es el valor de la constante en BTU libra masa grado Fahrenheit, usar los grados Kelvin, etcétera, ¿no? También otro ejercicio, creo que 4.9, aquí, no, este no, bueno, esto es lo mismo, tienen el calentamiento por resistencia, este calentamiento eléctrico, perdón, y este ejercicio, el 4.10, también pueden hacer un gráfico presión y volumen y hallar el trabajo con el área bajo la curva, bajo las líneas, mejor dicho, el área, esto es un cuadrado, entonces es fácil, teniendo esto por esto,
tienen ya el trabajo. Y hay otras formas, ¿no? Entonces, cómo hallar el calor, balance energético. Pero vamos a trabajar con el ejercicio 4.7, pero en vez de energía interna vamos a usar entalpía. Ok. Ok, chicos, aquí tienen los ejercicios. El primer ejercicio es termoquímica, básicamente. Se va a enfriar un vaso con 0.2 litros de agua a 20 grados centígrados con hielo, hasta 5 grados centígrados. Determine cuánto hielo se necesita agregar en gramos si está a 0 grados y a menos 8. La temperatura de fusión y el calor de fusión del hielo a la presión atmosférica son 0 grados y 333.3 kilojoules kilo respectivamente, y la densidad del agua 1 kilogramo por litro. Entonces tiene que hallar el para A y para B. ¿Sí? Lo que hay es diferentes temperaturas. El segundo tema es similar al 4.7 que les estoy mandando leer. Pide, calcule, pero en vez de energía interna es entalpía. Calcule el cambio de entalpía del oxígeno. Ahí ya no utiliza CB sino CP, ¿no? En BTU libra masa. Revisen el ejercicio que tiene unidades del sistema inglés. Cuando se calienta de 800 a 1500 grados Rankine, mejor dicho, usando la ecuación empírica de calor específico en función de la temperatura. ¿Cuál es la ecuación empírica? La ecuación empírica, les voy a escribir aquí, CP raya, ¿no? No puedo poner la raya encima, igual a más B, T, más C, más T cuadrado, bueno, no, ustedes saben, T al cuadrado, etcétera, etcétera. Ya, también la tienen en el 4.7, la ecuación empírica, ¿no? Me piden usando la ecuación empírica de calor específico en función de la temperatura. Tabla A2C para los valores de A, B, C y D. Entonces utilicen la tabla A2C y B, el valor de CP a la temperatura promedio. Utilizar la tabla A2EB. Las tablas E son las que usan las unidades del sistema inglés. Y finalmente el valor de CP a la temperatura ambiente. Es decir, que van a coger el valor de CP a la temperatura ambiente y calcular el cambio de entalpía. Directamente por la ecuación delta H es igual CP por delta T.
como no me dan masa del oxígeno, entonces todo es en función de la masa. Y finalmente tenemos, se puede moldear un huevo ordinario como una esfera. Ya sabemos que el huevo no es una esfera, pero bueno, imaginemos que es una esfera que tiene 5.5 centímetros de diámetro. Al principio dice el huevo está a una temperatura uniforme de 8 grados centígrados. Y se deja caer en agua hirviente a 97 grados centígrados. Tiene que ser en algún clima frío, que esté a 8 grados. Ya. Si las propiedades del huevo son densidad 1020 kilogramos metro cúbico y el CP 3.32, determina cuánto calor se transfiere al huevo cuando su temperatura media aumenta a 80 grados centígrados. Una ecuación muy, muy sencilla. ¿Sí? Ahí tienen que determinar la masa del huevo. Entonces, aquí tenemos que en la primera hacer un balance energético porque tenemos agua, hielo, ¿sí? Balance energético, que es el cambio en el sistema. El sistema que viene a ser el agua más el hielo, ¿no? El agua más el hielo. Analizar si tenemos, tenemos calor añadido externamente o se está retirando. Bueno, todo eso tienen que revisar. Si está aislado, dice está aislado el sistema. Consideramos el sistema aislado, dice. Okay. El sistema está aislado y en estado estacionario. Aquí hay que poner. Sistema aislado y en estado estacionario. Esta es la consideración. ¿Qué quiere decir sistema aislado, chicos? Que no sale ni entra calor ni masa. Exacto. Entonces, ese energía de entrada y energía de salida va a ser igual a 0. Recuerden, cambio de energía, la sumatoria de la energía integrada menos la sumatoria de la energía de salida va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué solo vamos a tener? El cambio de energía del sistema. Y como es en estado estacionario, no tenemos energía potencial y cinética. ¿Y qué tipo de energía nos queda? ¿Qué energía nos queda? ¿Qué energía del sistema nos quedaría? La energía interna, muy bien. Entonces, energía interna del agua más energía interna del hielo, ¿no? Igual a 0. Ahí está el balance. Por si acaso esto es al cuadrado, ¿no? Puedo poner. Ok, aquí los voy a dejar para que hagan el ejercicio. El primer ejercicio ya deberían de irlo resolviendo y el segundo también.
Recording stopped. Bien, chicos, a ver, ¿cómo están con el primer tema? ¿Ya terminaron? ¿Terminaron el primer tema? ¿Tienen los datos del primer tema ya? El valor de la masa de hielo en A, agregada. Recuerden que ustedes tienen que analizar el sólido en sus fases, ¿no? Si va a mantenerse como sólido, también se funde. ¿Quién gana y quién pierde energía? Ok, para... A ver, señor Barrera, este valor que es del primer tema, literal A, no es correcto. Están analizando el hielo sin el calor que gana el hielo y también la fusión, ¿no? También el calor latente tienen que también analizar en diferentes intervalos de temperatura. En la temperatura, el hielo va a la fusión y de ahí a el valor en equilibrio, ¿no? Recuerden, 35, sí, 35.4 sale gramos en A, por ahí. Está bien, señor Arellano, va por ahí. O 0.035.4 kilos. Y el mismo análisis también para literal B, ¿no? Lo único que varía es la temperatura. Necesitan el CP del agua también. No se lo pueden encontrar. CP del agua en kilojoule por kilo Kelvin, ¿no? Kilojoule sobre kilogramo, dado Kelvin.
¿Cuánto sale el literal B? ¿Qué pasó? Y el resto, chicos, esto es un tema sencillo que se están demorando más de 10 minutos en resolver. Esto es termoquímica. Solo una persona ha respondido en el literal A. El literal B, similar el proceso, lo único que cambia es la temperatura en la fase sólida, ¿no? Ok, el tema 2, recuerden hacerlo tal cual como está similar al 4-7. Y les están diciendo, bueno, ¿qué tomar? Quiero que para el día, ya quiero que cada uno tenga sus resultados. Todos tienen que trabajar. Yo los voy a llamar. Ahorita ya por lo menos tienen que ir terminando el primero. A ver. María Espinosa, que está aquí, ya tiene el literal B. Aún no, me lo estoy haciendo. Sofía Mota. No, mis todavía no, lo sigo haciendo el literal 2. Estaba comprando literal 1, a ver si me salía lo mismo. El literal 1 ya tiene el B. ¿Cuánto le salió B? No, todavía no tengo el B. Estaba comprobando si me salía el primero. Ok, ¿quién tiene ya el literal B del ejercicio 1? Okay, recuerden que va a haber taller el día jueves y el taller se va a entregar el mismo día, así que ustedes ya tienen que tratar de practicar con los ejercicios. Se viene la lección, no pueden perder mucho tiempo en un ejercicio que es muy simple. Si fuese algo bien complejo, les diría no, más o menos se van a demorar unos 20 minutos, ¿no? Este tipo de ejercicio no le debería de tomar más de 10 minutos a ustedes. Porque ese tipo de ejercicio es un balance que lo han visto en termoquímica. En química general también les han dado este tipo de problemas también en lecciones, exámenes. No debería ser complicado. Es simplemente una suma de calores en los diferentes, es como hacer la curva de calentamiento. ¿Ya? Y esta es una curva de enfriamiento. Y se está agregando una masa, la del hielo, ¿no? Y eso es lo que tienen que hallar, la masa de hielo. El ejercicio, bueno, la diapositiva, perdón, del ejercicio 2, sí les va a tomar un poco de tiempo por la lectura de las tablas, pero de ahí el procedimiento no es complicado. Bien, va por ahí, pues, sale 32.3. Revisen todos los datos. Tienen que utilizar el CP del agua, ¿no? El CP del agua es 4.18 kilojoule kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿no? 4.18 en kilojoule. Ese es el CP del agua.
El del hielo, para convertirlo a hielo a 0 grados, ¿cuál es? Pero ahí le están dando el de fusión. O sea, con ese trabajamos, porque, o sea, yo lo estaba trabajando con calorías, porque... No, es kilojoule, trabajen con kilojoule. Trabajen con kilojoule, y si tienen caloría, transformen los kilojoule, ¿no? Entonces trabajen con kilojoule, aquí les están dando la fusión del hielo. ¿Por qué? Porque necesitan el calor latente, ¿no? Entonces ahí utilizan calor latente de fusión. Y el del calentamiento del hielo, o sea que tienen dos calores en el hielo. Porque por el uno por el cambio de estado y el otro por el calentamiento. En cambio en el del agua es un enfriamiento. Pero está dentro del rango de temperatura del líquido, así que no hay cambio de fase. Ok, quiero ver estos ejercicios resueltos para el día jueves, por favor, y vayan trabajando en el deber y preparándose para el taller del día jueves. El taller del día jueves es toda esta sección de sistemas cerrados, el uso de la primera ley o la aplicación de la primera ley para sistemas cerrados, todo lo que hemos visto desde la semana pasada hasta el día de hoy en taller. De ahí, hagan los ejercicios del libro, por favor, vayan resolviendo los de este capítulo 4 para que vayan teniendo práctica para el examen. También revisen los ejercicios donde se agrega trabajo de flecha. ¿Cuál ejercicio, señor Salvatierra? Del 1, Miss. No, ya no, sale muy bajo. Sale muy alto, mejor dicho, lo ha sacado en kilos, ¿no? El valor correcto de la es el que lo publicó el señor Arellano. 35.3, 35.4 kilos. Perdón, gramos, o sea, o 0.0354 kilos. Y el B también debería estar por ahí. Está un poco menos, pero está por ahí. Recuerden que en el otro ejercicio tienen que sacar la integral del literal A, tal cual como el ejercicio 4.7, pero hacer con entalpías y utilizar sistema inglés. A ver, señor Ruiz, es que no dice presente y no dice nada. Entonces, no dice presente, le pongo falta. Se me discúlpeme, no había escuchado. Entonces, ya para la próxima, escuchen, estén presentes, estén atentos a la asistencia. Muchas gracias. Yo sé, el señor Rivera tiene que procurar estar en clase porque si no, el aprendizaje suyo va a ser, no va a ser el óptimo. Va a tener muchas dudas, muchas preguntas y bueno, traten de trabajar. Yo sé que cada cual, pero es como que si estuviesen en la universidad haciendo una clase presencial, ¿no? Ese es el único inconveniente, es que tienen que tratar de que en su cuarto estén aislados de todo, para que puedan comprender y hacer las preguntas en clase. ¿Por qué pasa? Se distraen, no comprenden la clase, después llegan a ver los videos, hacen por su cuenta, pero no comprenden o alguna pregunta quieren hacer y de ahí es que tenemos ese inconveniente, o algunos no ven los videos. Después se quejan de que es el profesor, de que explica muy rápido, pero si explica muy rápido, pregunten qué es lo que no comprenden, qué es lo que necesitan reforzar, etc. También tienen el ayudante.
Entonces, si uno no sabe que hay esa necesidad porque se quedan calladitos, entonces, ¿cómo podemos mejorar? Por eso siempre la comunicación es de 2 vías. Por eso pido que ustedes estén activos, que traten de trabajar. Sí. A mí también a veces me distrae, bueno, justamente hasta ahora no está mi hijo, que mi hijo también antes tenía clases virtuales, pero ya están presenciales, pero era complicado, ¿no? Pero también se escuchaba y eso a veces interrumpe, distrae. También los celulares deben de tenerlos apagados, no estar revisando el celular. Apaguen los celulares, apaguen todo distractor para que puedan estar atentos a la clase. Ok. Entonces, estos ejercicios los van a terminar y quiero que cada uno los tenga resueltos para el día jueves. Quiero revisar con ustedes los ejercicios, si tienen algún problema de algo que no comprendieron o que no pueden resolver, ahí se revisa. Recuerden que aquí ya terminamos el capítulo. Revisen los temas del 4.7 al 4.10, los resueltos, del 4.11 al 4.13, los ejercicios resueltos, y hagan los ejercicios del libro guía. Hagan bastante práctica, ¿no? Comprendiendo el tema del balance energético. El B me sale 32, no 33. Por ahí, sale 32, 3, bueno. Hay que también ver si se está usando todas las unidades, puede haber ahí variación. Listo. Ok, entonces nos vemos el día jueves. Practiquen, practiquen y practiquen. Porque ese es el éxito. Practicar, desarrollar, comprender la parte de teoría.